días. Damos inicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, convocada para las 10:30 del día 31 de marzo de 2020. Por favor, señor secretario general de Acuerdos, Israel Andoribor, te pido para constar el quórum e informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública. Buenos días, magistrados, señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que además de ustedes están presentes el magistrado Ricardo Rodríguez Perdomo y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por tanto, al estar conformado el pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción 2, 14, fracción 2 del Reglamento Interior de este Tribunal. En términos del Acuerdo General 02/2020, el único asunto a analizar y resolver en esta sesión pública, dada la urgencia en términos de lo dispuesto por el artículo 39 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es el recurso de apelación cuya clave de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron del conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estados de este tribunal y en la página de internet. Este es el único asunto a tratar, señor presidente. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Está a consideración el asunto a tratar en esta sesión. Si ustedes están de acuerdo con el orden del día, por favor, les pediría que lo manifestemos en votación económica de conocimiento. Magistrado presidente, el informe del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Magistrada y magistrado, dadas las medidas que hemos establecido por la contingencia epidemiológica por la fase 2 del coronavirus, el día de hoy no nos acompañan ni el secretario instructor ni el secretario de Estudios contra la Epidemia. Por lo tanto, me voy a permitir la respuesta de forma personal con el proyecto de sentencia que someto a su consideración relativo a los expedientes de apelación identificados con los números 007 de 2020 y 11 de 2020 al 107 de la misma anualidad, mismos que derivados del acuerdo plenario emitido el pasado 3 del mes y año en curso, se determinó su acumulación al primero de ellos, por ser este el que llegó a este tribunal, y por guardar en primer lugar, y por guardar relación estrecha entre sí, al ser interpuestos por Carmelina Rivero Domínguez, por su propio derecho y como ciudadana, por el Yacer Casiano Popoca Castillo como representante legal de Movimiento Antorchista Poblano, Asociación Civil, y por 927 ciudadanas y ciudadanos más, por su propio derecho y como afiliados a Movimiento Antorchista Poblano AC, cuyos nombres constan en los respectivos expedientes y que por cuestión de tiempo voy a omitir en esta cuenta, pero que por supuesto pues están referidos en el propio proyecto del que ahora les doy cuenta y que les fue circulado también. Todas y todos impugnaron el acuerdo del Instituto Electoral del Estado, identificado con la clave alfanumérica CG-AC-002-2020, titulado Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que determina sobre la controversia de la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano en el procedimiento de constitución de partido político local 2019-2020 en el Estado de Puebla, antes denominado Podemos Puebla, que es el acto reclamado y que en adelante referiré como Acuerdo 2/2020. En el proyecto del que se da cuenta, en un primer momento, se analizó si en alguno de estos recursos se actualizaba alguna causal de procedencia. Así las cosas, se advirtió que los recursos de los actores Carmelina Riveros Domínguez y Eliezer Popoca Castillo, quien en el presente cuenta será nombrado como Eliezer Popoca, cumplen con todos los requisitos de procedibilidad que exige la ley de la materia. Por lo que se refiere a los recursos promovidos por los ciudadanos Juan Ascensión Domínguez, Aide Viveros Juan, Higinio Gómez Gómez y Ángel González Huerta, se encontró que no firmaron los escritos recursales, por lo que en su oportunidad se les hizo una prevención
para que pudieran solventar esta emisión sin que llegaran a presentarse a este tribunal a realizarlo en el plazo que se les había concedido, tal y como consta en la certificación de fecha 13 de marzo del año en curso, realizada por el Secretario General de Acuerdos de este tribunal y que obra en el expediente. En consecuencia, en términos de lo establecido en la fracción octava del artículo 369, con relación al diverso 361, fracción quinta, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se propone tener por no interpuestos los recursos de apelación promovidos por estas personas. Identificamos también que 337 ciudadanas y ciudadanos que promovieron recursos no se afiliaron en ninguna de las asambleas distritales ni en la estatal celebradas por Movimiento Antorchista Poblano Asociación Civil para constituirse como partido político local, situación que nos hizo saber el propio Instituto Electoral del Estado por medio del oficio IEE-052.8/2020 de fecha 18 de marzo del presente año, suscrito por el consejero presidente de esa institución en respuesta a un requerimiento específico que este tribunal realizara, por lo que al no advertirse vulneración de sus derechos político-electorales derivado del acuerdo impugnado, no se les puede reconocer interés jurídico y se propone también determinar como no interpuestos los recursos inherentes a estas personas de acuerdo a la fracción segunda del artículo 369 del Código de la Materia. Al resto de las y los promoventes que promovieron sus respectivos recursos se les tiene por acreditado todos los requisitos de procedibilidad que exige la normatividad aplicable. Una vez señalado lo anterior, del análisis de todas las demandas se desprende como pretensión sustancial la revocación del Acuerdo 2/2020 y los agravios formulados por todos los recurrentes se agruparon para su estudio, mismos que consistieron en lo siguiente. 1. La ilegal intervención del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en la vida interna de la asociación. 2. El ilegal análisis y determinación de la existencia de una supuesta controversia o conflicto de intereses entre los integrantes de la organización de ciudadanos. 3. La autoridad responsable debió verificar que se cumplieran con los requisitos de ley y no justificar su negligencia con base en actuaciones de buena fe y los efectos registrales. 4. Se trató de un cambio de denominación y no de una subrogación, tal y como lo establece el acuerdo impugnado. 5. La afectación de derechos de terceros. Y 6. La ilegal suspensión del proceso constitutivo de partido político local ante la autoridad responsable. En cuanto al primero de los agravios, es decir, la ilegal intervención del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en la vida interna de la asociación, se debe decir lo siguiente. De los motivos de disenso y de las consideraciones que sustentan el acto reclamado, se advierte que el problema fundamental a dilucidar giraba en torno a que si el Instituto Electoral del Estado tenía o no atribuciones para resolver el tema planteado, o bien si su actuación se tradujo en una ilegal intervención en la vida interna de la organización de ciudadanos que pretende constituirse como partido político. Al respecto, es preciso señalar la existencia de criterios uniformes en los ámbitos constitucional, convencional y jurisprudencial, en el sentido de que todas las autoridades, específicamente las electorales, cuentan, además de las facultades expresamente previstas, con un cúmulo de atribuciones que se enmarcan en lo que se conoce como facultades implícitas, y lo que determina es su actuación en cada caso concreto, que es precisamente la materia de la atribución, que esta atribución tiende a garantizar el cumplimiento de los fines que la propia autoridad administrativa electoral en general tiene, o sea, que se cumpla y que se haga cumplir la normatividad electoral aplicable en el ámbito de su competencia. En el caso que estamos estudiando, la autoridad responsable señaló que tenía competencia y atribuciones legales para pronunciarse sobre la controversia advertida entre los 5 integrantes de la organización ciudadana que ellos mismos
denominaron Partido Ciudadano Anticorrupción, y que el día 31 de enero de 2019 suscribieron y presentaron ante el IE la carta de intención para iniciar los trámites a fin de constituirse como nuevo partido político local. En esa tesitura, los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37 y 38 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla prevén una serie de requisitos enmarcados en un procedimiento específico, o sea, de pasos eslabonados entre sí, para que aquellas organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local puedan lograr que el Instituto Electoral del Estado les otorgue su registro como partido político local. Estos requisitos son analizados en última instancia por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, quien en su momento determinaría la procedencia o la negativa de la solicitud de constituirse como partido político local. En efecto, el artículo 33 bis del Código de la Materia señala que el Consejo General conocerá de la solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido político estatal, examinando los documentos de la solicitud de registro, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en el Código y la legislación aplicable, y formulará el proyecto de resolución de registro. En ese orden de ideas, se advierte que el Consejo General es el máximo órgano administrativo del Estado en materia electoral, y para este tribunal, dicho Consejo General tiene facultades y deberes dentro del procedimiento de constitución de partidos políticos locales a la luz de los principios y deberes constitucionales. En específico, tiene la función de velar que todos los actos vinculados con la materia electoral cumplan con las disposiciones constitucionales y legales, así como con los principios rectores a esta función. Para ello, el Instituto Electoral del Estado, dentro del ámbito de su competencia, no solamente está facultado, está también particularmente obligado a prevenir y evitar en ese procedimiento que los integrantes de las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como partido político local no violenten los derechos fundamentales de otras personas jurídicas u organizaciones ciudadanas, o incluso de los demás integrantes de su propia organización ciudadana, así como de sus socios, asociados, simpatizantes o afiliados, siempre que exista un riesgo real e inmediato dentro de una determinada esfera de influencia. De las constancias que obran en el expediente, se deduce claramente que el Consejo General conoció expresamente del conflicto existente entre la organización de ciudadanos que originalmente manifestó su intención para constituir el partido político local denominado, así lo dijeron ellos, Podemos Puebla, y entre aquellos que determinaron la constitución de la asociación civil denominada Movimiento Antorchista Poblano, e incluso entre los que finalmente constituyeron esta asociación civil y continuaron el procedimiento respectivo. Por último, es claro que el Consejo General actuó facultado por el propio lineamiento específico para prevenir o evitar un riesgo, es decir, la materialización de un acto ilegal dentro del procedimiento constitutivo de un partido político local que el propio Consejo General había advertido. Por tanto, contrario a lo señalado por la parte recurrente, el Instituto Electoral del Estado sí tiene competencia para pronunciarse respecto de la materia del acuerdo reclamado, a efecto de generar certeza y garantizar el principio de legalidad dentro del procedimiento de constitución de un partido político local, por lo que se propone declarar el agravio de estudio como infundado, ya que al de no reconocer esta facultad del Instituto Electoral del Estado, se estaría soslayando la doctrina sobre facultades implícitas y, en segundo término, y más importante aún, se estaría marginando la posibilidad de que el Instituto Electoral del Estado cumpliera con sus fines constitucionales y legales establecidos, a la par que se estaría sustanciando un procedimiento sin generar certeza sobre las diversas pretensiones presentadas por las partes, lo cual es una formalidad esencial mínima cuya exigencia deriva de la Constitución y de la normatividad internacional. En cuanto al segundo de los agravios, que es
el ilegal análisis y determinación de la existencia de la supuesta controversia o conflicto de intereses, es necesario precisar que en este punto los agravios o el agravio se encamina a demostrar que el Instituto Electoral del Estado intervino ilegalmente en la vida interna de la organización de ciudadanos que pretende constituirse como partido político local, porque no existía en realidad ningún conflicto de intereses o controversia entre ellos. Debe de decirse que no le asiste la razón a los impugnantes en este sentido, pues de las constancias que obran en autos se advierte que sí existía un conflicto entre los integrantes de la organización ciudadana que el día 31 de enero de 2019 presentaron el escrito de manifestación de intención para constituir un nuevo partido local denominado Podemos Puebla, respecto del cual el Instituto Electoral del Estado debía pronunciarse a fin de dar certeza y garantizar el principio de legalidad dentro del propio procedimiento de constitución de partidos políticos locales. En ese tenor, el Instituto Electoral del Estado, como ya se dijo, no solo tenía facultades en relación con la verificación de conflictos que eventualmente se susciten y adviertan entre los diversos integrantes de las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos locales, sino además tiene la autoridad administrativa electoral la responsabilidad y el deber legal de otorgar la seguridad y certeza jurídicas a la integración y sustanciación de la debida y adecuado trámite de constitución de nuevos partidos políticos locales como parte fundamental del sistema democrático, porque por lo que si durante dicho trámite se llegara a presentar y detectar alguna o varias irregularidades, se hace indispensable su intervención para aclarar confusiones y corregirlas en consecuencia. Considero necesario que podamos establecer cuál es el planteamiento del caso. La controversia a la que nos referimos surgió con motivo de una disputa entre los ciudadanos que suscribieron la carta de intención del Partido Ciudadano Anticorrupción para constituirse como partido político local con la denominación de Podemos Puebla. Dicho escrito, la carta de intención, permitió dar inicio al procedimiento de constitución de partidos políticos locales en el Instituto Electoral del Estado el día 31 de enero de 2019 y fue signada por 5 ciudadanos: Eliezer Popoca como presidente, Luis Uríza Sánchez como secretario general, Camerina Viveros Domínguez como secretaria general adjunta, Alfredo Sánchez Fuentes como secretario de organización electoral y Jorge Sergio León y Regañón como secretario de finanzas, precisamente de la organización de ciudadanos que ellos mismos dijeron se denominaba Partido Ciudadano Anticorrupción. El conflicto advertido por el Instituto Electoral del Estado surgió primero porque uno de ellos, Luis Uríza Sánchez, manifestó al propio Instituto Electoral del Estado que la firma que aparecía a su nombre en la carta de intención mencionada no era suya, ya que nunca suscribió dicho documento. Y en este sentido, independientemente de cualquier cosa, estoy proponiéndole a ustedes en el proyecto que se le dé vista a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones pertinentes por la probable comisión de delitos de carácter penal. Y asimismo, propongo que el propio Instituto Electoral del Estado inicie los procedimientos sancionadores respectivos a fin de investigar, identificar a los probables responsables de esta irregularidad denunciada y, en su caso, que se les pueda sancionar. En segundo término, Camerina Viveros Domínguez manifestó al propio Instituto Electoral del Estado que Eliezer Popoca actuó indebidamente a nombre de la organización de ciudadanos que presentó la carta de intención al sustituirla ilegalmente para que otra asociación denominada Movimiento Antorchista Poblano, asociación civil, se subrogara y pudiera continuar con los trámites de constitución de partido político y obtener el registro correspondiente. Afirma además que no se le convocó a asamblea alguna para avalar el cambio de denominación y logotipo, así como de documentos básicos del partido político en ciernes, Podemos Puebla, ni tampoco para el ingreso de 2 nuevos socios fundadores.
En la carta de intención presentada el 31 de enero de 2019, las 5 personas firmantes se presentaron como la Organización de Ciudadanos, Partido Ciudadano Anticorrupción, y dijeron acreditar dicha representación con un instrumento notarial otorgado en el protocolo de la Notaría Pública número 2 del Distrito Judicial de Puebla. El mencionado instrumento notarial es una protocolización de un acta de asamblea constitutiva como requisito para la constitución de un partido político denominado Partido Ciudadano Anticorrupción, que está fechada en el año 2012, momento en que por diversas cuestiones ajenas a la presente causa, dicha organización de ciudadanos que había iniciado el trámite ante el Instituto Electoral del Estado en aquella fecha, pues no obtuvieron finalmente el registro correspondiente. Por otra parte, obra en autos el expediente en el que se actúa. La escritura pública, cuyo instrumento es el número 43.172 de la Notaría Pública número 29 del Distrito Judicial de Puebla, cuyo titular es el licenciado Víctor Cortés Leiva, de fecha 2 de octubre de 2019, que contiene el acta constitutiva de la persona jurídica denominada Movimiento Antorchista Poblano Asociación Civil, misma que protocolizó íntegramente el contrato constitutivo de la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano, el cual fue celebrado y suscrito de forma privada desde el 21 de enero de 2019 entre los ciudadanos Aquiles Marcial Montaño Brito, Alejandro Rojas Romero y Eliezer Casiano Opocas Castillo. También dentro de la documentación del expediente se advierte la existencia de un documento privado y sin ninguna certificación de fedatario público que contiene el acta de la sesión de trabajo de fecha 8 de septiembre de 2019, en la que 3 integrantes de la organización ciudadana que originalmente se denominó Partido Ciudadano Anticorrupción, específicamente Eliezer Popoca, Alfredo Sánchez Fuentes y Jorge Sergio León Regañón, supuestamente acordaron, entre otras cuestiones, incorporar a los ciudadanos Aquiles Marcial Brito y Alejandro Rojas Romero para continuar con los trámites de registro del partido político ante el Instituto Electoral del Estado, así como cambiar el logo y la denominación de la organización Podemos Puebla o Partido Ciudadano Anticorrupción a Movimiento Antorchista Poblano, y comisionaron también a Eliezer Popoca para que realizara ante notario público la constitución de la asociación civil correspondiente. Todo ello bajo el argumento de que la Secretaría de Economía Federal les negó desde el día 7 de mayo la posibilidad de constituirla con el nombre de Podemos Puebla Asociación Civil en un trámite que Eliezer Popoca había realizado 4 meses antes. Posteriormente, el 4 de octubre, Eliezer Popoca acudió ante el Instituto Electoral del Estado y presentó la escritura pública constitutiva del Movimiento Antorchista Poblano AC y solicitó que se aprobara el cambio de denominación de Podemos Puebla y o Partido Ciudadano Anticorrupción, precisamente por el de Movimiento Antorchista Poblano, para que sea esta última como asociación civil ya constituida quien continuara con los trámites de constitución de partido político local que había iniciado Partido Ciudadano Anticorrupción. Por tanto, el IE, el Instituto Electoral del Estado, debía dilucidar si la asociación civil Movimiento Antorchista Poblana fue conformada y validada por la organización de ciudadanos que se ostentaron como Partido Ciudadano Anticorrupción y por ende si se encontraba amparada por el escrito inicial de manifestación de intención para constituirse como partido político local de fecha 31 de enero de 2019, o bien si se trataba de una asociación de ciudadanos distinta que pretendía subrogarse en los derechos adquiridos por los integrantes originales de la organización de ciudadanos Partido Ciudadano Anticorrupción. En principio, cabe señalar que la determinación sobre la procedencia o no de la solicitud presentada por Eliezer Casiano Popoca Castillo
respecto del cambio de denominación, logo y documentos básicos, así como la integración de dos nuevos integrantes de la organización ciudadana que presentó ante el Instituto Electoral del Estado la carta de intención el 31 de enero de 2019, constituía un aspecto sustancial en el procedimiento de constitución de un nuevo partido político local, por lo que claramente se encontraba, como se dijo, en la esfera de atribuciones de la autoridad administrativa local, determinar si el solicitante contaba o no con la personería o la representación para hacerlo y además pronunciarse respecto de la validez y la legalidad de este acto. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en reiteradas ocasiones que el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley para la Constitución de Partidos Políticos permite constatar que los mismos representen a un determinado sector de la sociedad para la defensa de sus intereses como entidades de interés público. Y en esa medida es imperativo verificar su satisfacción en cada fase del procedimiento correspondiente, puesto que las disposiciones instrumentales y exigencias orientadas desde el orden legal son las que permiten asegurar que la constitución de partidos políticos se desenvuelva en un entorno genuinamente democrático. Lo anterior es así porque los requisitos legales que deben satisfacerse para obtener el registro como partido político local prevén las bases mínimas a las que debe sujetarse toda organización ciudadana que en principio de cuentas así lo haya manifestado oportunamente ante la autoridad competente, para posteriormente poner en evidencia que son opción política para la sociedad y propician el pluralismo político en la formación del gobierno de ese territorio, pues al ser el antecedente inmediato de la figura de partidos políticos como entidades de interés público, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables es categórico e irrestricto, y cualquier desviación en la que llegaren a incurrir necesariamente impactaría negativamente en los principios que rigen la materia electoral y sobre todo en la confianza y credibilidad indispensable de la ciudadanía en sus instituciones, lo que se traduce en una falta de seguridad jurídica para toda la ciudadanía y para la propia vida democrática. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que el escrito de manifestación de intención para constituirse como partido político local con el nombre de Podemos Puebla fue presentado ante el Instituto Electoral del Estado el día 31 de enero de 2019 y fue firmado, como ya se dijo, de manera conjunta por Eliezer Casiano Coco Castillo, Luis Uliza Sánchez, Camerina Riveros Domínguez, Alfredo Sánchez Fuentes y Jorge Sergio Luis León Regañón, en su carácter de presidente, secretario general adjunta, secretario de Organización Electoral y secretario de Finanzas respectivamente, todos ellos de la organización ciudadana que ellos mismos denominaron en ese mismo escrito Partido Ciudadano Anticorrupción. Posteriormente, se advirtió que Eliezer Casiano Coco Castillo presentó escritos diversos en los que se ostentó como representante de la organización de ciudadanos Podemos Puebla, sin que las autoridades del Instituto Electoral del Estado le hubiesen reconocido, le pudiesen reconocer dicha personalidad, porque no había presentado la documentación idónea para ello, razón por la cual le requirieron en más de una ocasión, a través de los oficios IEE-pre-00-852 del 2019, el 1768 de 2019 y el 2159 de ese mismo año, de fechas 2 de abril, 22 de agosto y 3 de octubre respectivamente del año pasado, sin que pudiera Eliezer Casiano Coco Castillo acreditar o solventar lo que se le había requerido de ninguna forma en ninguno de estos momentos, ni durante todo el procedimiento de constitución de partido político local. Inclusive, recordemos, magistrada y magistrado, que este tribunal, al resolver el expediente de apelación identificado con la clave
TEP, diagonal A, diagonal 118 de 2019, que estuvo a cargo de la ponencia de la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, determinamos que Eliezer Casiano Popocal Castillo no tenía representación de la organización de ciudadanos denominada Podemos Puebla, porque entre otras razones, dicha organización nunca existió como tal, es decir, nunca nació a la vida ni material ni jurídicamente, y dicha determinación jurisdiccional no fue impugnada, por lo que se considera jurídicamente definitiva, es decir, esa determinación jurisdiccional quedó firme. Fue hasta el día 4 de octubre de 2019 cuando Eliezer Popoca presentó ante la autoridad, hoy señalada como responsable, diversa documentación en la cual informó que en atención a que la denominación o razón social Podemos Puebla AC fue rechazada por la Secretaría de Economía, se había constituido la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano y por lo tanto solicitaba el cambio de denominación. Sin embargo, fue hasta el día 16 de octubre siguiente que acompañó las constancias correspondientes para acreditar su personalidad como representante legal de esta nueva asociación civil. No debe pasar inadvertido que desde el día 8 de mayo de 2019, la licenciada Margarita Fernández de Lara Ruiz, titular de la Notaría Pública número 51 del Distrito Judicial de Puebla, informó a este tribunal que en la notaría a su cargo se estaban reuniendo todos los elementos necesarios para formalizar la escritura mediante la cual se constituiría una asociación civil que solicitó Eliezer Casiano Popocal Castillo, cuyo objeto principal era la constitución de un partido político estatal, habiéndose solicitado las siguientes denominaciones: Sí Podemos Puebla AC, Podemos Puebla VA AC y Poblanos Sí Podemos AC. Debe precisarse también que la Secretaría de Economía dijo que las tres denominaciones solicitadas y que les acabo de mencionar para la constitución de la asociación civil, que por cierto, ninguna de esas denominaciones era Podemos Puebla AC, no estaban autorizadas para su utilización, y tal comunicación de la Secretaría de Economía está fechada el día 7 de mayo. Lo anterior pone de manifiesto lo siguiente. Primero, que Eliezer Casiano Popocal Castillo nunca solicitó ante ningún fedatario público que se constituyera una asociación civil con la denominación exacta Podemos Puebla AC, siendo aplicable a este hecho el principio nemo auditur propriam turpitu idem allegans, que quiere decir que nadie puede beneficiarse de su propio dolo o beneficiarse de su propia negligencia. La idea de esta latinajo es que detrás del propio principio no se causen efectos jurídicos que incentiven la comisión de actos ilícitos, independientemente de si quien la causó este dolo lo aprovecha para sí o para otros como causa de su ilícito. Segundo, Eliezer Popoca no informó ni al Instituto Electoral del Estado ni a los propios integrantes de la Organización de Ciudadanos, respectivamente, de estos datos de los que disponía desde 3, 4 y hasta 5 meses antes. Tercero, nunca se les hizo saber a los integrantes de la Organización de Ciudadanos que firmaron la carta de intención y por lo tanto no consta su aprobación fehaciente, que para continuar ante el Instituto Electoral del Estado con el trámite de constitución de partido político local se utilizaría una posterior protocolización de una asociación civil que ya se encontraba previa y materialmente constituida solamente por el Eliezer Casiano Popocal Castillo, Aquiles Marcial Montaño Brito y Alejandro Rojas Romero,
desde el día 21 de enero de 2019. Siguiente, no existe constancia alguna de que todos los integrantes de la organización de ciudadanos que suscribió la carta de intención de fecha 31 de enero de 2019 fueran convocados oportunamente y previamente a la sesión de trabajo de fecha 8 de septiembre de 2019. En este sentido, el día 4 de noviembre de 2019, la ciudadana Carmelina Viveros Domínguez y Mercedes Abigail Lagunes Viveros interpusieron un recurso de apelación en contra de la sustitución de la Organización de Ciudadanos Podemos Puebla por Movimiento Antorchista Poblano, aduciendo que se realizó el cambio de denominación, logotipo, lema, estatutos, principios, doctrina, formatos y en general todos los documentos básicos constitutivos y de identificación sin la autorización de las personas que suscribieron el escrito de intención multidimensional. Entre las manifestaciones que presentó con posterioridad a través de los escritos del 13 de diciembre de 2019 y 13 de enero de 2020, Carmelina Viveros Domínguez señaló que Eliezer Casiano Cococal Castillo sustituyó una organización ciudadana por otra, que jamás fue convocada a una sesión o mesa de trabajo ni asamblea para poder aprobar el cambio de denominación e integrantes nuevos de la organización de ciudadanos a la cual pertenecían. En consecuencia, como se adelantó, desde nuestra perspectiva fue correcto que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado considerara que sí existía un conflicto interno entre los integrantes de la organización de ciudadanos que presentaron su escrito de manifestación de intención para constituirse como partido político local el día 31 de enero del año pasado. Aunado a que dicho conflicto sí conlleva una violación a los derechos político-electorales, tanto de Carmelina Viveros Domínguez como de los demás integrantes de la organización Partido Ciudadano Anticorrupción, ya sé que se alega que el que se haya registrado a una diversa asociación a la manifestada en el escrito de la manifestación de intención, es decir, a Podemos Puebla o Partido Ciudadano Anticorrupción, en la cual se señala que se sustituyó una organización política por otra. Asimismo, resulta para la ponencia inconcluso la alegación de la parte actora en el sentido de que Carmelina Viveros Domínguez no acreditó representación alguna de la organización Partido Ciudadano Anticorrupción y o Podemos Puebla, porque Eliezer Casiano Cococal Castillo tampoco lo hizo, no obstante que presentó diversos escritos ostentándose como representante de dicha organización e incluso existieron oficios dirigidos a él con ese carácter. Ello no conlleva el reconocimiento de dicha personalidad, ya que se hacía en atención a sus propios escritos en los que se ostentaban como representante de Podemos Puebla. Máxime, si se toma en cuenta que en 3 de dichos oficios se les requirió para que acreditara de manera fehaciente y cierta el carácter de representante de esta figura asociativa. Se realizó también un cuidadoso análisis literal de la carta de intención para constituirse como partido político local que el 31 de enero del año pasado presentaron ante el Instituto Electoral del Estado 5 ciudadanos de la organización que, como ya se dijo, ellos mismos denominaron Partido Ciudadano Anticorrupción, así como del acta constitutiva del Partido Ciudadano Anticorrupción contenida en el instrumento notarial 44.946 de la Notaría Pública número 2 de Puebla, que fue señalada en la referida carta de intención como el documento que sustentaba la personería con la que sustentaron sus 5 suscriptores. Y también se analizó el acta de la sesión de trabajo de fecha 8 de septiembre de 2019 y se advirtió que la firma que aparece en los 3 documentos referidos correspondientes a Alfredo Sánchez Fuentes presenta rasgos visible y notoriamente diferentes, lo que sumado a que obra en autos la manifestación expresa de Luis Ulises Sánchez respecto a que desconoció su firma en el escrito relativo a la multicitada carta de intención,
genera una fuerte presunción con relación a una evidente deficiencia de los elementos objetivos y de absoluta certidumbre jurídica que deben revestir los acuerdos asumidos en la sesión de trabajo supuestamente celebrada el día 8 de septiembre y consecuentemente el propio procedimiento de constitución de partido político local en estudio, vulnerándose así los principios rectores de objetividad y certeza. Por tal motivo, se propone declarar como infundado el agravio en estudio. Con relación al tercer agravio, la parte actora manifiesta que la autoridad responsable debió verificar que se cumplieran con los requisitos de ley y no justificar su negligencia con base en que actuó de buena fe y para efectos registrales. Este agravio se centra fundamentalmente en un problema con la valoración de las pruebas que, a decir de los actores, hizo la responsable, pues en su opinión, de auto se encuentra demostrado que no es dable que la responsable desestime la solicitud de cambio de denominación de la organización Partido Ciudadano Anticorrupción y Podemos Puebla por Movimiento Antorchista Poblano AC, bajo el argumento de que esta última no existe y en consecuencia tampoco su representación, pues como se ha mencionado se trató de un error de imprecisión, pues la referencia a intención o finalidad de Partido Ciudadano Anticorrupción y o Podemos Puebla y Movimiento Antorchista Poblano es la misma. En este orden de ideas, la parte actora considera que la autoridad responsable refiera que actuó de buena fe y con efectos registrales carece de motivación y fundamentación, ya que no puede escudarse la buena fe para ocultar que no revisó adecuadamente promociones, solicitudes o documentos, puesto que ante todo se trata de una autoridad administrativa electoral, la cual está obligada a conducirse de conformidad con el principio de legalidad y no solo de buena fe para registrar documentos, por lo que a su consideración dicha autoridad debía prevenir y evitar diligentemente la existencia de dicho error en las diversas etapas que corresponden al procedimiento de constitución de partidos políticos locales a fin de no afectar derechos de terceros. Lo mismo sucede en relación con que la autoridad debió considerar a Eliezer Casiano Copocal Castillo como el representante legal del Partido Ciudadano Anticorrupción de Podemos Puebla, con base en el escrito de manifestación de intención y la sesión de trabajo de fecha 8 de septiembre de 2019, pues con independencia de que se dominara que de la denominación indistinta como Partido Ciudadano Anticorrupción o Podemos Puebla o en su momento Movimiento Antorchista Poblano. Lo cierto es que no se encuentra acreditado de manera fehaciente e indubitable que Eliezer Casiano Copocal Castillo fuera el representante legal de Partido Ciudadano Anticorrupción y o Podemos Puebla. Al respecto, cabe destacar que los escritos en donde Eliezer Casiano Copocal Castillo se autoadscribe como representante legal de la organización ciudadana Podemos Puebla no resultan idóneos para acreditar esa calidad legal, que ésta debía ser fidedigna, esto es, que existiera un documento con la manifestación expresa de todos los ciudadanos que presentaron su escrito de intención en el sentido de que Eliezer Casiano Copocal Castillo fungiría como su representante, lo cual no sucede en ninguna parte del propio procedimiento. Tampoco le asiste la razón a la parte actora cuando señala que la autoridad fue omisa en revisar la legalidad y cumplimiento de los requisitos exigidos, en específico la falta de representación, pues con independencia de la denominación de la organización como Partido Ciudadano Anticorrupción o Podemos Puebla, de las constancias que obran en autos, se advierte que la otrora consejera provisional, presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado, le requirió en 3 ocasiones para que acreditara Eliezer Casiano Copocal debidamente su personalidad a través de los oficios IEE-PRE-00852 de 2019 y los correspondientes 1768 y 2159 de esa misma modalidad de 2 de abril, 22 de agosto y 3 de octubre del año pasado respectivamente, sin que hubiese solventado dichos requerimientos en sus términos, por lo que en dicho caso
se considera que la autoridad responsable sí le dio oportunidad de subsanar dicha irregularidad de conformidad con la jurisprudencia 3/2013 del rubro registro de partidos o agrupaciones políticas, garantía de audiencia. Además de lo anterior, cabe destacar que el procedimiento de constitución de partidos políticos en el Estado de Puebla durante el proceso 2019-2020 se integra por diversos actos en el que intervienen distintas autoridades y órganos técnicos y administrativos, tal como se puede advertir de los numerales 6 a 10 del lineamiento respectivo, en el que participan el Consejo General, la Comisión Permanente y la Dirección, ambas de prerrogativas, partidos políticos y topes de gastos de campaña, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Técnica de Fiscalización, todas esas instancias del Instituto Electoral del Estado. Por lo que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido político local debe realizar distintos actos y cumplir con diversos requisitos, como son la presentación oportuna de la manifestación de intención, la celebración de asambleas distritales, municipales y una estatal, con la presencia y certificación de funcionarios designados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, la presentación oportuna de los documentos básicos como la declaración de principios, programas de acción, estatutos, tener y acreditar con oportunidad domicilio y órganos de representación, entre otros, además de que en términos del artículo 33 bis del propio Código de la Materia, el Consejo General es el que conoce de la solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido político local, examina los documentos de la solicitud y de todo el procedimiento a fin de verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos en este procedimiento de constitución y determina finalmente sobre la procedencia o negativa de la constitución del partido político local solicitado. De ahí que tampoco le asista la razón en el sentido de que las autoridades que participaban en las distintas etapas del procedimiento debieron directamente ellos verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos y prevenirla para que los subsanara estas irregularidades, en tanto que éstas únicamente llevan una verificación formal y registro de estos, pero ello no constituye su acreditación, ya que el análisis de que el acto se encuentre ajustado al marco constitucional y legal y cumplido cada uno de estos requisitos corresponde en última instancia al Consejo General, que es la máxima instancia del Instituto Electoral del Estado. Por tanto, no le asiste la razón, como se dijo, cuando afirma que la autoridad debió tener por acreditado que Eliezer Casiano Copoca Castillo era el representante legal del Partido Ciudadano Anticorrupción en Podemos Puebla y por ende contara con las facultades suficientes para solicitar el cambio de denominación de dicha organización a Movimiento Antorchista Poblano. Por todo esto, se propone declarar este agravio también como infundado. En cuanto al cuarto de los agravios expresados, en el sentido de que se trató de un cambio de denominación y no una subrogación de organizaciones ciudadanas, la parte recurrente dice que la responsable hizo una incorrecta valoración de los hechos y las pruebas que obraban en el expediente, las cuales, vinculadas entre sí, demostraban o llevaban a demostrar que no se trató de organizaciones diferentes, sino que en todo momento se trató de una sola organización de ciudadanas con la clara intención de conformar un partido político local. Se propone declarar este agravio infundado, toda vez que, contrario a lo señalado por la parte recurrente, y como ya se dijo anteriormente, no se encuentra acreditado que Eliezer Casiano Copoca Castillo sea el representante legal de la organización de ciudadanos denominado Partido Ciudadano Anticorrupción de Podemos Puebla. Luego, sí obra en autos la negativa de la Secretaría de Economía para denominarse Sí Podemos Puebla o Podemos Puebla va o Poblanos Sí Podemos Hacer. Lo cierto, como ya se dijo, es que la propia dependencia federal nunca negó la utilización del nombre Podemos Puebla Hacer. Debe quedar precisado que dicha negativa fue emitida desde el día 7 de mayo de 2019 en un trámite
que Eliezer Popoca se encontraba realizando en la Notaría Pública 51 de Puebla, y que a partir de ese momento en que le negaron el registro con esos nombres por parte de la Secretaría de Economía, pues nunca regresó a continuar con dicho trámite a esa notaría ni a ninguna otra hasta el día 2 de octubre de ese mismo año, es decir, prácticamente 4 meses después. Por lo tanto, también existe constancia en el expediente de que la asociación civil denominada Movimiento Antorchista Poblano se había constituido a través de un contrato privado desde el día 21 de enero de 2019. De ahí que, conforme a las reglas de la lógica y sana crítica, resulta inverosímil, poco razonable y, si me permiten, hasta absurdo, que desde el escrito de manifestación de intención para constituir un partido político local, presentado el día 31 de enero de 2019 por Eliezer Casiano Popoca Castillo, Luis Luisa Sánchez, Camerina Viveros Domínguez, Alfredo Sánchez Fuentes y Jorge Sergio Luis Regañón, quienes fueron los 5 integrantes de la organización que se autodenominó Partido Ciudadano Anticorrupción, ellos mismos no hubiesen solicitado la denominación de Movimiento Antorchista Poblano. Tampoco resulta razonable que se trate de la misma sociedad, cuando el contrato de asociación civil de fecha 21 de enero de 2019, por el cual se creó Movimiento Antorchista Poblano AC, fue celebrado entre los ciudadanos Aquiles Marcial Montaño Brito, Alejandro Rojas Romero y Eliezer Casiano Popoca Castillo, mientras que en el escrito de intención del 31 de enero se manifestó que los integrantes de la organización ciudadana Partido Ciudadano Anticorrupción eran Eliezer Casiano Popoca Castillo como presidente, Luis Luisa Sánchez como secretario general, Camerina Viveros Domínguez como secretario general adjunta, Alfredo Sánchez Fuentes como secretario de Organización Electoral y Jorge Sergio León y Regañón como secretario de Finanzas. Es decir, el hecho de que Eliezer Casiano Popoca Castillo haya constituido a través de un contrato privado desde el día 21 de enero de 2019 una determinada asociación de ciudadanos que se llamaba Movimiento Antorchista Poblano, junto con Aquiles Marcial Montaño Brito y Alejandro Rojas Romero, y también haya suscrito y entregado a IE el 31 de enero de 2019, junto con otras diferentes personas, Luis Ubiza, Camerina Viveros, Alfredo Sánchez y Jorge Sergio Luis Regañón, la carta de intención para iniciar los trámites a fin de constituirse como partido político local, no significa de ninguna manera que todos ellos formen parte de la misma figura societaria de carácter ciudadano, porque entre otras cosas, pues no existe restricción alguna para que cualquiera de ellos, como es el caso de Eliezer, pueda asociarse en una, dos o más organizaciones ciudadanas diferentes, hecho que, como ya les dije, en efecto aconteció en el caso de Eliezer Casiano Popoca Castillo, quien ciertamente formaba parte de ambas organizaciones ciudadanas. Sin embargo, lo que sí resulta un hecho indubitable es que los actos que Eliezer Casiano Popoca Castillo desplegó a nombre y en favor de una de estas diversas sociedades, que fue Partido Ciudadano Anticorrupción y O Podemos Puebla, conformada por 5 integrantes, no puede considerarse en beneficio de la otra sociedad para que sea válido el que, a partir del mes de octubre, la persona jurídica denominada Movimiento Antorchista Poblano AC, formada y constituida por 3 integrantes distintos al anterior, a excepción de uno solo que forma parte de ambas, continuara con los trámites de constitución de partido político local que iniciaran 5 integrantes diversos, como ya se dijo, a excepción de uno solo, que formaban parte de la organización de ciudadanos llamada Partido Ciudadano Anticorrupción, y los cuales dijeron que querían conformar un partido político local que se denominara Podemos Puebla y no Movimiento Antorchista Poblano. Un elemento adicional que debe tomarse en cuenta, porque desde la óptica de mi ponencia no tiene la menor lógica y es incongruente con la manifestación de la parte recurrente, en el sentido de que 3 de los 5 miembros que firmaron la carta de intención originalmente estaban de acuerdo con el cambio de denominación solicitada, y de que Movimiento Antorchista Poblano
abanderara a partir del mes de octubre de 2019 los esfuerzos, trámites y trabajos de constitución de partido político local, es el hecho de que ni Luis Urízar Sánchez, ni Carmelina Viveros Domínguez, ni Alfredo Sánchez Fuentes, ni tampoco Jorge Sergio León y Regañón se hayan afiliado en alguna de las asambleas distritales ni en la estatal que Movimiento Antorchista Poblano AC celebró a partir del día 26 de noviembre de 2019 y que concluyó el día 26 de enero de 2020, tal y como lo informó a este órgano jurisdiccional el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado mediante el oficio IEE-PRE-0532 de 2020 en respuesta a un requerimiento específico que este órgano jurisdiccional había realizado previamente. Por último, cabe señalar que si bien el Instituto Electoral le reconoció a Eliezer Casiano Cococal Castillo la representación legal del Movimiento Antorchista Poblano AC y que él mismo solicitaba el cambio de denominación de Podemos Puebla, ello se encontraba sujeto a revisión del Consejo General y para que estos actos fueran apegados a derecho. De este modo, fue justamente hasta que el Consejo General, en el acuerdo impugnado, se pronunció sobre la representación y procedencia de lo solicitado por el IACEP en cuanto al cambio de denominación, cuando se generó finalmente la certeza sobre ambos aspectos y por lo tanto el agravio aquí analizado también se propone, como ya les había comentado, declararlo infundado. En cuanto al agravio relativo a la afectación de los derechos de los terceros, la parte actora se duele de que la autoridad responsable no haya ponderado y valorado las circunstancias que guardaba el procedimiento de constitución de partido político Movimiento Antorchista Poblano AC, en específico que ya se había celebrado la totalidad de las asambleas distritales y la asamblea estatal con la aprobación, verificación, participación y certificación de la autoridad responsable, por lo que con dicha determinación se vulneraron los derechos en favor de ciudadanos terceros que conformaron la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano con el propósito de constituir un partido político local. Este agravio también se propone declarar infundado por lo siguiente. Los impugnantes parten de una premisa errónea, en el sentido de que como consecuencia de que se celebraron las asambleas distritales y estatales, ellos deducen que se constituyeron ya con ese simple hecho derechos partidistas en favor de los afiliados, con independencia de los diversos requisitos a que haya lugar, cuando en realidad estos derechos de asociación, como miembros de un partido político, surgen a partir del momento en que eventualmente se apruebe el registro como partido político local. Esto es, una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales que hayan sido verificados y validados por el Consejo General, lo que no sucede en este caso. De ahí que si el Consejo General determinó que la persona jurídica Movimiento Antorchista Poblano era distinta a la organización ciudadana denominada Partido Ciudadano Anticorrupción o Podemos Puebla, y fue esta la razón por la cual no se cumplió con el requisito de la carta de intención para constituir un partido político local dentro del término legal establecido para ello, esto es, en el primer mes en el mes de enero siguiente a la elección del gobernador. Por ende, no se generaron derechos a favor de los integrantes de la asociación. Además, en todo caso, las asambleas celebradas para que puedan surtir efectos legales en materia electoral en este procedimiento de constitución de partidos políticos locales ante el INE, deben reunir los elementos que la propia normatividad aplicable establece para tal efecto. ¿Cuáles son estos requisitos? Básicamente, que debieron de haberse certificado o debió de haber existido la presencia de un funcionario electoral designado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el cual debería certificar
que las asambleas se cumplieran con todos y cada uno de los requisitos que la propia ley establece. En especie, no se advirtió que ninguno de los funcionarios electorales que acudieron a certificar los requisitos legales que debían de acreditar las asambleas celebradas por Movimiento Antorchista Poblano, ninguno de ellos fue designado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Por lo tanto, dichas certificaciones carecen de validez legal por haber sido realizadas por funcionarios que no tenían competencia para tal efecto. Por tanto, los derechos de asociación de las y los ciudadanos que acudieron a las asambleas mencionadas a afiliarse al Movimiento Antorchista Poblano se afiliaron a una organización de ciudadanos que no tenía los requisitos que la ley establece para tal efecto. Sin embargo, sus derechos se encuentran a salvo porque no se ha generado una lesión a su derecho político de asociación con el acto reclamado. En cuanto a el tema de la suspensión del procedimiento de constitución del partido político local, en este agravio estoy proponiéndoles a ustedes que se declare fundado. La parte actora manifiesta que el Instituto Electoral del Estado no debió de haber suspendido el procedimiento de constitución del partido político local y que tampoco debió de haber revocado sus propios actos en consecuencia. La medida de suspensión que adoptó la autoridad responsable fue producto de haber hecho un apercibimiento en un acuerdo previo a Eliezer Casiano Popoca Castillo y al resto de los integrantes de la organización Ciudadanos que había solicitado a través de la carta de intención del 31 de enero de 2019 iniciar los trámites de constitución del partido político local. Sin embargo, en mi óptica, esta determinación de suspender el procedimiento, independientemente de si se acreditaban o no se acreditaban diversas irregularidades, como ya se analizó, no fue una decisión idónea, ni racional, ni proporcional para regularizar, corregir, subsanar o incluso para sancionar a la organización de ciudadanos, a uno o a diversos integrantes de la misma, porque esta medida no era la idónea y no era la vía para hacerlo. En el análisis que hicimos, se estudiaron diversas disposiciones normativas que están insertas en la Constitución Federal, en la Constitución del Estado de Puebla, en la Ley General de Partidos Políticos, en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en el Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado, así como en el lineamiento específico aprobado para tal efecto, sin que se pudiera encontrar en alguno de estos ordenamientos jurídicos disposición normativa concreta y específica que faculte a la autoridad electoral administrativa local para suspender todos los actos de Movimiento Antorchista Poblano AC, incluidas las asambleas ya realizadas o las que se hubieran encontrado programadas, tendientes a su constitución como partido político local. Esto a pesar de haber considerado improcedente la solicitud del cambio de denominación. En ese tenor resulta claro que el Instituto Electoral del Estado no tenía atribuciones para declarar la suspensión del procedimiento y dejar de valorar en su oportunidad cada uno de los actos desplegados para tal efecto por la persona jurídica denominada por Movimiento Antorchista Poblano C. Si el Instituto Electoral del Estado, como ya se vio, advirtió que se presentaron diversas irregularidades en el procedimiento de constitución de partido político local, provocadas por uno, dos, tres o todos en su momento, o algunos de los integrantes de la organización de ciudadanos, que presentó su carta de intención para construirse como partido político local, que desvió o desvirtuó el espíritu de la ley para poder beneficiarse en una especie de fraude de la ley, si se quiere llamar así. Lo que debió de haber hecho es abrir los procedimientos sancionadores específicos que la ley establece.
Y en su momento, si se acreditaba, una vez que se llevara a cabo con todos los elementos del debido proceso, sancionable. Y efectivamente, la ley de la materia establece como una sanción no la suspensión del procedimiento, la cancelación del procedimiento. Sin embargo, este supuesto de cancelación del procedimiento, al ser una sanción, es la última que está considerada en la ley de la materia. Antes hay una amonestación pública, después hay una multa hasta por 5,000 días de salario mínimo, y después está la de la cancelación del procedimiento. No como suspensión, como cancelación. Esto no quiere decir que no se pudiera aplicar esta última sanción, pero para ello se tiene que ponderar muchas cosas. Se tiene que acreditar y se tiene que fundar y motivar el grado de gravedad, las circunstancias en las cuales se llevaron a cabo estas violaciones a las que se aduce, las condiciones económicas, la posibilidad económica para poder, en su caso, fijar una multa o irse a la sanción máxima. Y esa situación no ocurrió. Lo que hizo el Instituto Electoral del Estado es no abrir los procedimientos sancionadores correspondientes y establecer una suspensión que no está considerada como una atribución o una facultad de la autoridad administrativa electoral. Y bajo el principio de que las autoridades solamente podemos hacer lo que la ley expresamente nos señale, a diferencia de los gobernados que pueden hacer todo lo que la ley expresamente no les prohíba, como un principio de seguridad jurídica, es que estamos proponiendo declarar fundado esta Cámara. No pasa inadvertido para esta ponencia que con la emisión del acuerdo controvertido, el propio Instituto Electoral del Estado imposibilitó la emisión del dictamen final, porque al suspender, como ya se dijo desde nuestra perspectiva, de manera ilegal, a la organización de ciudadanos todos los actos del procedimiento en estudio, incluyendo las asambleas celebradas al momento de emitir el acto reclamado, se quedó material y jurídicamente sin los elementos para pronunciarse respecto a la solicitud de registro que la Organización de Ciudadanos Movimiento Antorchista Poblano AC presentó ante la propia Autoridad Administrativa Electoral el 31 de enero de 2020, de esta misma noche. Por lo tanto, tomando en consideración que en condiciones normales esto obligaría a regresar al Instituto Electoral del Estado los expedientes, el caso, para que analizara todo esto e emitiera el dictamen final. Y tomando en consideración diversas circunstancias, por ejemplo, la urgencia de emitir un pronunciamiento sobre la procedencia o no del registro como partido político local, lo que en términos del artículo 39 del Código de la Materia debe de hacerse a más tardar este día, el 31 de marzo de 2020, porque Movimiento Antorchista Poblano presentó la carta su solicitud de registro el 31 de enero de 2020, y la ley, este artículo que les acabo de referir, el 39 del Código Local Electoral, establece que se tiene que emitir un dictamen 60 días posteriores a la presentación, y 60 días posteriores naturales. Entonces, el acuerdo que nosotros emitimos en cuanto a la suspensión de plazos y términos no puede alcanzar en el caso concreto a este caso, porque los días se están contando en días naturales. También debemos de tomar en cuenta la coyuntura imperante derivada de la contingencia epidemiológica provocada por la presencia de COVID-19, coronavirus, y bajo estas condiciones, a fin de no generar mayores dilaciones en cuanto al pronunciamiento final de qué es lo que debe pasar con la solicitud de registro presentada por Movimiento Antorchista Poblano ante el Instituto Electoral del Estado. Si lo regresáramos al Instituto Electoral del Estado, se generaría una dilación mayor y estarían resolviendo fuera del término de la propia ley. Por lo tanto, estoy proponiendo
que, como necesario y pertinente, que ejerzamos una facultad de plenitud de jurisdicción para poder nosotros mismos resolver en definitiva sobre esa solicitud de registro como partido político estatal que solicitó Movimiento Antorchista Poblano el día 31 de enero del presente año. En ese sentido, en el proyecto que ahora someto a su consideración, retomamos todos los razonamientos que fueron desplegados a lo largo de todo el proyecto y se desprende lo siguiente. 1. Movimiento Antorchista Poblano, Asociación Civil, no cumplió con el requisito que exige la ley de presentar ante el Instituto Electoral del Estado en tiempo y forma, es decir, a más tardar el 31 de enero de 2019, la carta de manifestación de interés, de intención para constituirse como partido político local dentro del procedimiento 2019-2020. 2. Movimiento Antorchista Poblano AC no cumplió con el requisito legal de presentar ante el Instituto Electoral del Estado en tiempo y forma los informes de origen y destino de los recursos utilizados dentro del procedimiento para la constitución de partidos políticos locales 2019-2020, tal y como consta en el propio expediente del que se actúa. 3. No pueden tenerse como válidas las certificaciones de que la celebración de las asambleas distritales de afiliación y la estatal de constitución como partido político local haya reunido los requisitos exigidos por la ley para tal fin, toda vez que los funcionarios electorales que las realizaron no fueron designados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado y en consecuencia carecían de competencia y jurisdicción para tal efecto, por lo que dichas certificaciones derivadas de una actuación ilegal se consideran nulas de pleno derecho, razón por la que no es posible tampoco verificar el resto de los requisitos legales exigidos por el artículo 37 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, ya que no existe certeza de que dichas asambleas distritales de afiliación y la estatal constitutiva como partido político local hayan cumplido de manera objetiva y certera con dichos requisitos legales, lo que se traduce en una falta de seguridad jurídica que es un principio indispensable en todo sistema democrático de derecho. Como resultado de lo anterior, se propone confirmar el contenido del acuerdo impugnado en términos de los agravios analizados con anterioridad, a excepción de lo relativo al agravio consistente en que el Instituto Electoral del Estado no tenía facultades para suspender el procedimiento de constitución de partidos políticos locales y también revocar sus propios actos en consecuencia. Y se propone declarar como no procedente el otorgamiento del registro como partido político local a Movimiento Antorchista Poblano, Asociación Civil. Como efecto de esta misma sentencia, se propone también que sea estudiada la probable comisión de violencia política de género y violación de los derechos político-electorales manifestados en la impugnación correspondiente a Camerina Viveros Domínguez, ordenándole al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado iniciar y dar trámite de ley a los procedimientos sancionadores correspondientes, debiendo de realizar el estudio correspondiente bajo una perspectiva de género. Se propone también dar vista a la Fiscalía General del Estado con las manifestaciones de Luis Ubiza Sánchez en el sentido de que la firma que aparece en la carta de intención presentada al Instituto Electoral del Estado como parte de la organización de ciudadanos, Partido Ciudadano Anticorrupción, para constituirse como partido político local, no es suya y la desconoció, y con lo relativo a la disparidad de las firmas autógrafas de Alfredo Sánchez Fuentes, como se estableció en la cuenta, hechos que pudieran ser constitutivos de delitos penales. Asimismo, se propone ordenar al Instituto Electoral del Estado iniciar los procedimientos sancionadores en materia electoral que correspondan por esta y otras diversas infracciones a las distintas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla
en el procedimiento de constitución de partidos políticos locales 2019-2020, mismas que se desprenden de la presente sentencia, si es que este pleno aprueba el proyecto, a fin de que se deslinden responsabilidades con plena identificación de los autores y, en su caso, que se les sancione. Esta cuenta, magistrada y magistrado, está a su consideración el proyecto de sentencia. Una pregunta, presidente. La vista que estamos ordenando es también por el señor Luis Ulises Sánchez. Sí, eso fue lo que planteamos. Estamos ordenando, bueno, de hecho, estoy proponiendo que la vista la demos directamente nosotros, el Tribunal Electoral del Estado, a la Fiscalía General del Estado, con el tema del desconocimiento de la firma del Instituto Electoral del Estado por parte de Luis Ulises Sánchez en la carta de intención que se presentó ante el Instituto Electoral del Estado el día 31 de enero de 2019, y también con el tema de que advertimos que en diversos escritos la firma correspondiente a Alfredo Fuentes Sánchez tenía rasgos notoriamente en disparidad, ¿no? Diferentes, pues para que pudieran hacer las investigaciones correspondientes y en su caso proceder. Es que en el acuerdo que ahora estamos estudiando ya se ordenó la vista por parte del instituto y esa parte no se propone revocarla, sino confirmarla. Claro. Entonces la vista ya está dada. En el caso de Luis Ulises Sánchez. Ajá. Sí, el Instituto Electoral del Estado efectivamente ordenó que se le diera vista a la Fiscalía General del Estado, pero no tenemos constancia de que se haya dado esa vista a ella. Y el delito de jurisdicción ya no requerimos. Ya no requerimos, básicamente por el tiempo, pero independientemente de que el Instituto Electoral del Estado haya ordenado y hasta el momento haya dado o no haya dado la vista correspondiente, no es óbice para que nosotros, si así ustedes lo aprueban, podamos también hacerlo. Finalmente, la Fiscalía General del Estado abrirá, si es que así lo considera oportuno, la carpeta de investigación correspondiente y se llevará la misma causa. Eso sería en ese sentido. Y en el caso de Camerina Viveros Domínguez, lo que se está ordenando es que el Instituto Electoral del Estado inicie los procedimientos sancionadores correspondientes. Ahora, esta vista es independiente de que también el propio Instituto Electoral del Estado abra los procedimientos sancionadores que correspondan para que se investigue desde el punto de vista electoral y en su caso se sancione si es que se acredita alguna vulneración a las normas del código en ese sentido. Entonces, esa es la propuesta, magistrado. Con mucho gusto, magistrado. Con su permiso, magistrado. Buenas tardes. Quiero establecer que el artículo 39 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Puebla establece que se tienen 60 días naturales para emitir un pronunciamiento respecto al procedimiento y no del registro como partido político local, y toda vez que la agrupación denominada Movimiento Antorchista Poblano AC presentó el día 31 de enero del 2020 ante su solicitud de registro como partido político local y en aras de dotar de certeza jurídica el procedimiento, si es necesario resolver el presente asunto, dada la trascendencia en la vida política del Estado. Los derechos de asociación en materia política y de afiliación no son absolutos e ilimitados. El artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen que el ejercicio del derecho de asociación, incluyendo la asociación en materia política y el derecho de afiliación, solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado que la previsión y aplicación de requisitos para ejercer los derechos políticos no constituyen, por sí mismo, una restricción indebida de los derechos políticos, pero es indispensable que en su reglamentación se observen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el proceso electoral. Por otra parte, como lo ha sostenido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos fundamentales previstos en la Constitución General gozan de una doble cualidad, ya que, por un lado, se configuran como derechos públicos subjetivos y por el otro, se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan en otros ámbitos como el privado. Los derechos fundamentales gozan de una eficacia horizontal, de manera que la frontera entre el público y lo privado resulta muy delgada. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares. Con base en lo anterior, anuncio que comparto el sentido de la sentencia, confirmando el contenido del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado con clave CG-AC-002-2020, a excepción de lo relacionado con la suspensión del procedimiento para la constitución de partidos políticos, así como declarando improcedente ordenar al Instituto Electoral del Estado otorgue el registro como partido político local a Movimiento Antorchista Poblano, asociación civil. Sin embargo, emito el presente voto concurrente con base en las siguientes consideraciones. Inicialmente, debe establecerse que el presente asunto se debe estudiar al tenor de la tutela de los derechos de afiliación y legitimidad, así como los principios de constitucionalidad, legalidad y equidad. Así, a partir de la sentencia, se aborda que el Instituto Electoral del Estado estudió la situación de la agrupación política solicitante, previendo riesgos reales, invocando entre otros precedentes la sentencia sub-JDC 79/2019, y de la que debieron tomarse en cuenta los argumentos en los que se resalta que la Sala Superior determinó fundamental destacar el marco jurídico aplicable, tanto lo relativo al contenido de los derechos fundamentales de carácter político electoral que la autoridad responsable está obligada a garantizar, como lo relativo a las facultades de la autoridad administrativa para prevenir y evitar confusiones de identidad con el nombre o la denominación de organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos, y el estudio de las medidas orientadas a garantizar los derechos de la agrupación, de sus simpatizantes y afiliados, así como de los ciudadanos que potencialmente se afilien a la organización que usa el nombre solicitado, lo que no veo que haya sido advertido en el presente expediente. En ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enfatizado respecto del artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que reconocen la libertad de reunión y de asociación en términos similares a los de la Convención Americana y el Pacto Internacional, que dicho precepto es aplicable a asociaciones tales como los partidos políticos y que la negativa de registro de un partido político puede constituir una violación a la libertad de asociación. La Sala Superior ha establecido que el derecho de afiliación es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse
libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas. Es de vital importancia resaltar que el bien jurídico tutelado en este tipo de asuntos es el derecho de asociación en materia política, ya que es necesario que las asociaciones que se pretendan constituir como partido político establezcan una denominación para el proceso de constitución y eventual registro. Y en segundo orden, la equidad entre los contendientes al proceso electoral, quienes desde su origen deben observar de manera igualitaria el irrestricto cumplimiento de las normas, ellos de carácter de legales y más aún de legítimos. Por otra parte, también resulta relevante establecer que, si bien es cierto, en la síntesis de agravios se enlistan los hechos valer por la ciudadana Catalina Viveros Domínguez, y no obstante que los efectos resolutivos sí existe un pronunciamiento respecto a la supuesta violencia política de género que sufrió la autora, en la parte considerativa no se aprecia análisis alguno respecto de los agravios hechos valer por la apelante, lo que a mi juicio debió haberse realizado para cumplir con el principio de exhaustividad. De igual forma, considero que el Instituto Electoral del Estado de Puebla, como órgano garante de la legalidad del procedimiento de registro de partidos políticos locales, debió estar al pendiente de cada situación que se generaba entre las agrupaciones políticas, por lo que debió observar y detener esta situación en particular en su momento oportuno, para no continuar con actos que conllevaran a Movimiento Antorchista Poblano AC a generar un clima de certeza sobre su registro, pues el Instituto, al abrir el camino para la constitución de su del partido político, les hizo presumir la viabilidad de su registro. De ahí que no debió realizar la totalidad de las asambleas distritales y la asamblea estatal con la aprobación, verificación y participación de sus propios funcionarios. Es decir, el Instituto, al momento de recibir la petición de la agrupación Movimiento Antorchista Poblano AC sobre las fechas para la celebración de las asambleas, tuvo que haberse pronunciado en el sentido de que no se podía acordar favorablemente su petición, debido a que no había manifestado su intención de conformar un partido político, por lo que no tenían derecho para poder solicitarlas, y así evitar que continuara con las demás etapas, generando una convicción a la agrupación. No obstante, que esto no significa que por el hecho de que el Instituto Electoral del Estado haya permitido la celebración de dichas asambleas, se otorgaría su registro, o que las mismas hayan subsanado o perfeccionado el requisito esencial faltante. Lo anterior, toda vez que el procedimiento de registro de un partido político local está sujeto a requisitos legales que deben cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador, siendo la manifestación de intención un requisito esencial para la formación de un partido político. Luego, entonces, si la agrupación Movimiento Antorchista Poblano AC no presentó su manifestación de intención durante el plazo que señala la ley, jamás debieron actualizarse las asambleas, y si bien la autoridad cayó en la confusión generada por los ciudadanos interesados para que esta agrupación obtuviera su registro como partido político, este organismo jurisdiccional tiene muy claro que las agrupaciones no son distintas y que Movimiento Antorchista Poblano AC no presentó su manifestación de intención, lo cual podría tratarse de un fraude a la ley, lo cual se configura cuando se viola una norma no directamente, sino eludiendo su aplicación o una correcta aplicación o interpretación de la misma. Cabe destacar que la finalidad de la doctrina del fraude a la ley es la defensa del cumplimiento del derecho objetivo. En suma, el orden jurídico en general y el ordenamiento electoral en particular no pueden tolerar ni el abuso de los derechos subjetivos públicos ni el fraude a la ley. Por lo que Movimiento Antorchista Poblano AC, al no presentar su manifestación de intención, no tenía derecho que se realizaran las asambleas. No
negarse a realizarlo. Sin embargo, esto no puede ser el motivo para negarle el registro al movimiento antorchista poblano AC, ya que, como quedó establecido en la sentencia, fue el instituto quien designó a los funcionarios que verificaron la realización de tales asambleas, motivo por el cual considero que tal requisito no tenía que ser tomado en cuenta para negarle el registro del movimiento antorchista poblano AC, más aún cuando era suficiente para tal negativa el no cumplir con la presentación de la manifestación de intención. Así como no cumplir con el requisito legal de presentar ante el Instituto Electoral del Estado en tiempo y forma los informes de origen y destino de los recursos utilizados dentro del procedimiento para la constitución de partidos políticos locales. Finalmente, ante la serie de irregularidades cometidas por el Instituto Electoral del Estado de Puebla, lo procedente sería conminar al Consejo General para que, en lo futuro, el actuar de la autoridad administrativa electoral local se apegue a la legalidad y constitucionalidad que lo rigen. En consecuencia, anuncio que votaré a favor del proyecto, pero omitiendo un voto concurrente, porque desde mi perspectiva debieron establecerse las consideraciones expresadas. Esto es lo que Gracias, magistrado. Al respecto, yo sí quisiera hacer algunas aclaraciones a los comentarios que nos hizo favor de hacer ahorita el magistrado. En primer lugar, en cuanto a que la parte considerativa no está abordado los agravios de Camerina Viveros Domínguez, debo decirle que ciertamente desde un inicio se anunciaron como se habían planteado por parte de esta actora los propios agravios, los que pretendía hacer valer. Cuando nosotros hicimos el estudio de la propia impugnación, básicamente sí están considerados, sí están abordados en la parte considerativa, son subsumidos en el propio estudio. Es evidente que no se abordan de manera separada, pero yo considero que sí están subsumidos, y por supuesto, como usted mismo lo dijo, magistrado, en la parte de los resolutivos y los propios efectos de la sentencia, pues están en ese sentido. En cuanto a que el Instituto Electoral del Estado debió de haber estado de manera permanente y en cada una de las etapas pendiente de que no hubiera alguna irregularidad o que no se desviara pues el espíritu de la propia ley en ese sentido, yo compartiría eso con ustedes. El gran problema es que ciertamente se advirtió una irregularidad por parte de un integrante de la organización de ciudadanos que presentaron su carta de intención el 1 de enero de 2019 y hace el 21 hasta el mes de octubre. ¿Por qué fue que el Instituto Electoral del Estado, a pesar de ello, le programó y designó, como ya dijimos, de manera ilegal, porque no fue el Consejo General, como lo dice la ley, a los funcionarios electorales que debieron de acudir para certificar que las asambleas cumplieran los requisitos? Es que el asunto todavía no estaba completamente resuelto. Es una especie, yo lo veo de esa manera, de actos a cautela que llevó a cabo, pero finalmente quien determina sobre la validez o invalidez de cada uno de los actos que se desarrollaron en todo el procedimiento, desde que inició el 31 de enero de 2019 hasta que concluye, que es como precisamente el día de hoy, quien debe determinar ello es el Consejo General. Por eso, como se dice en el proyecto, no fue sino que hasta que el Consejo General, a través del acuerdo impugnar, se pronunció respecto de todas estas irregularidades, que se otorga la certeza necesaria, que es cierto, debió de haberse atacado desde el primer momento. Hay muchas circunstancias que rodean este caso que parecían también irregularidades, y por eso mismo también se está ordenando al Instituto Electoral del Estado que abran los procedimientos sancionadores correspondientes. Y esos procedimientos sancionadores no solamente deberían ir en el sentido de las irregularidades en las firmas denunciadas por Luis Ubiza y las que nosotros advertimos de Alfredo Sánchez, por
también deberían de ser en un proceso de investigación global de qué fue lo que sucedió con los propios funcionarios del Instituto Electoral del Estado. El Instituto Electoral del Estado hizo primero, en el mes de marzo, un análisis garantista, yo diría, de el sentido del artículo 33 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, cuando, con relación a consultas que hicieron dos ciudadanos, dijeron, bueno, a ver, las organizaciones de ciudadanos que pretendan conformarse con partidos políticos locales deben de ya tener acreditada la constitución de las asociaciones civiles al momento de presentar la carta de inscripción, o cuándo la deben de presentar. Y el Instituto Electoral del Estado dijo, la ley no lo establece como tal. Les vamos a dar un plazo para que lo puedan hacer. Y ese plazo fue al 8 de mayo. Y llegó el 8 de mayo y esta organización de ciudadanos que habían dicho que iban a conformar un partido con el nombre de Podemos Puebla, no había constituido la asociación civil. O sea, tuvieron marzo, abril y 8 días del mes de mayo para hacerlo. El propio Eliezer Casiano dijo que acudió a la notaría hasta el mes de mayo para constituir la asociación civil. ¿Por qué esperar hasta el mes de mayo? Y luego, todavía, cuando la Secretaría de Economía ciertamente rechazó 3 nombres, que como ya vimos, no fueron en ninguno de ellos, concretamente el de Podemos Puebla, lo normal, condiciones normales es que escojas otro nombre parecido, no necesariamente ellos, hasta que te acepte la Secretaría de Economía eso. Y dejó pasar todo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y no fue hasta el mes de octubre que fue a otra notaría, ya no regresó ni siquiera a la misma, que ya tenían todos los antecedentes, fue a otra notaría a constituir otra asociación civil totalmente diferente. Si en esa escritura pública del 2 de octubre de la notaría 29, en la que se constituyó la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano AC, se hubiera referido lo que supuestamente sucedió en la asamblea del 8 de septiembre, podríamos estar considerando que habría una gran presunción de que se trataba de la misma asociación de ciudadanos. Pero lo que se protocolizó no fue eso, lo que se protocolizó fue la constitución de una asociación civil totalmente diferente que ya se había hecho desde el día 21 de enero de 2019. En fin, yo coincido con usted, magistrado, en el sentido de que los derechos de afiliación, más bien de asociación, deben de garantizarse al extremo. Pero debo confesar que esta nueva tendencia en extremo garantista llega a rayar de repente en un absurdo. Es decir, las asociaciones de ciudadanos que inician los trámites y llevan a cabo todos los trámites para conformarse como partidos políticos, ya sean nacionales o locales, deben de cumplir con los requisitos exigidos con la ley en todo momento, y debe ser irrestricto y debe ser categórico. Cuando nosotros establecemos un elemento en extremo garantista como el que pretenden hacer los recurrentes, sin que haya elementos objetivos y de certeza, lo que hacemos no es garantizar absolutamente nada a los afiliados que eventualmente llegaron a las asambleas. Al contrario, quien se afilia a una organización que no cumple con los requisitos legales, se está afiliando a algo que no tiene viabilidad jurídica. Entonces, sus derechos de afiliación y sus derechos de asociación están a salvo, pero para que se afilien a una organización ciudadana que sí cumpla con los elementos necesarios. En el expediente, nos mandaron así la información del Instituto Electoral del Estado. Se advierte que no se presentaron en tiempo y forma tampoco los informes financieros, y lo estamos diciendo en
decir, no solamente estamos estableciendo la improcedencia de otorgar el registro al Movimiento Antorchista Poblano AC porque las asambleas que se llevaron a cabo no cumplieron con los requisitos de una certificación por parte de funcionarios con competencia y jurisdicción. Ese es uno de los elementos. Pero también estamos considerando lo que usted dice sobre la no presentación de la carta de intención y sobre la presentación extemporánea de los informes financieros correspondientes. En fin, ha sido una tarea ardua por parte de la ponencia. En el análisis es un expediente sumamente voluminoso, no sencillo tampoco de entender, pero bueno, pues el proyecto que nosotros sometemos a la consideración del pleno el día de hoy, yo considero que reúne los elementos necesarios sobre el análisis de constitucionalidad y de legalidad correspondientes. La cuenta también trató de ser lo más clara, sí concisa, por supuesto, aunque nos llevó un poco más de tiempo, pero tratamos de que fuera lo más clara posible en ese sentido, y bueno, pues está a su consideración el proyecto correspondiente. No sé si hay alguna intervención adicional. Si no es así, señor secretario general, de acuerdo en sentido, tome la votación correspondiente. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Cardón. A favor del proyecto con mi voto concurrente. Se va a retirar de la sentencia. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. Con mi proyecto, por favor. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente del magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Cardón, el cual solicita sea agregado a la presente resolución. Mucho gusto. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEE-A-007/2020 y sus acumulados, se resuelve. Primero, se desechan los recursos de apelación promovidos por los ciudadanos señalados en el considerando segundo de la presente resolución por las razones ahí establecidas. Segundo, se declara infundado el agravio relativo a la ilegal intervención del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en la vida interna de la asociación denominada Movimiento Antorchista Poblano AC, que deriva del acuerdo 2/2020 del Instituto Electoral del Estado en términos de lo establecido en el numeral 4.1 del considerando quinto rector de esta sentencia. Tercero, se declara infundado el agravio relativo a la ilegal análisis y determinación del Consejo General con relación a la inexistencia de la controversia o conflicto de intereses entre los ciudadanos integrantes de la organización de ciudadanos que presentaron la carta de intención para constituirse como partido político local, que ellos mismos denominaron Podemos Puebla, en términos de lo establecido en el numeral 4.2 del considerando quinto rector de esta resolución. Cuarto, se declara infundado el agravio relativo a que la autoridad responsable debió verificar que en el procedimiento constitutivo del partido político local se cumplieran con los requisitos de ley y no justificar su negligencia con base en que actuó de buena fe y para efectos registrales en términos de lo establecido en el numeral 4.3 del considerando quinto de esta sentencia. Quinto, se declara infundado el agravio relativo a que la responsable hizo una incorrecta valoración de los hechos y pruebas que obran en el expediente de constitución del partido político local, ya que no existió la subrogación entre organizaciones de ciudadanos, tratándose en realidad de un cambio de denominación en términos de lo expuesto en el numeral 4.4 del considerando quinto de este fallo. Sexto, se declara infundado el agravio relativo a que el acuerdo impugnado vulnera los derechos de los ciudadanos que conforman la persona jurídica denominada Movimiento Antorchista Poblano AC en términos de lo expuesto en el considerando 4.5 del considerando quinto de la presente sentencia. Séptimo, se declara fundado el agravio relativo a la ilegal suspensión del procedimiento de constitución del partido político estatal inherente que realizó la autoridad responsable en el acuerdo impugnado en términos de lo razonado en el numeral 4.6 del considerando quinto de la presente resolución. Octavo, será vista la Fiscalía General del Estado a efecto de que en el ámbito de sus facultades inicie las investigaciones correspondientes
en relación a la disparidad de las firmas autógrafas de Alfonso Sánchez Fuentes, como se estableció en el numeral 4.2 del considerado quinto de esta sentencia, así como en relación a la manifestación de Luis Ulises Sánchez, en el sentido de que no suscribió y firmó la carta de intención de fecha 31 de enero de 2019, presentada ante el Instituto Electoral del Estado para constituirse como partido político local por parte de la Organización de Ciudadanos Partido Ciudadano Anticorrupción, a fin de determinar si en la especie se cometieron conductas que pudieran ser constitutivas de delitos y eventualmente proceda conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, se da vista al Instituto Electoral del Estado para el efecto de incoar los procedimientos sancionadores conducentes para la debida investigación y esclarecimiento de estos hechos y su posible sanción en materia electoral. Noveno, se ordena al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado iniciar y dar trámite de ley a los procedimientos sancionadores correspondientes por la probable comisión de violencia política de género y violación de los derechos políticos electorales manifestados por Carmelita Viveros Domínguez, debiendo de realizar el estudio correspondiente bajo una perspectiva de género, así como por las diversas infracciones a las disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla en el procedimiento de constitución de partidos políticos locales 2019-2020, en términos de lo establecido en el considerando quinto y numeral 2 del considerando séptimo de esta resolución. Décimo, se confirma el contenido del acuerdo del Consejo General con clave CG-AC-002-2020 del Instituto Electoral del Estado, a excepción de lo relacionado con la suspensión del procedimiento para la constitución de partidos políticos locales, de conformidad con lo razonado y vertido en el considerando quinto de la presente sentencia. Undécimo, no es procedente otorgar el registro como partido político local al Movimiento Autopsista Poblano, asociación civil, en términos de lo establecido en los considerandos quinto y sexto rectores del presente fallo. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:36 del día en que se actúa, se da por concluido la presente sesión. Muchas gracias.